Vamos a terminar esta parte de los sensores viendo los sensores de flujo y caudal. Entonces, primero vamos a determinar, pues, como les decía, que en la mayoría de partes, en la mayoría de operaciones realizadas en los procesos industriales y sobre todo también en laboratorios y pruebas y plantas piloto, es muy importante medir lo que son los caudales y también los flujos, tanto de líquidos como de gases. Mientras que el sensor de flujo es un dispositivo que, instalado en una línea con una tubería, permite determinar cuándo está circulando un líquido o un gas. Los sensores de caudal, a su vez, recogen las velocidades del flujo de aire o de líquido. Entonces, hay que determinar la diferencia entre los sensores de flujo y los sensores de caudal. Muchas veces piensan que es lo mismo, ¿sí? Y en cuanto a los sensores, flujo y caudal, se podría decir que son sinónimos. Pero en la cuestión de sensores se diferencia, porque el sensor de flujo solo determina si hay o no movimiento o circulación de flujo dentro de una tubería, que puede, perdón, que puede ser gas o puede ser líquido, ¿no es cierto? Entonces, mientras que los sensores de caudal lo que hacen es medirte las velocidades o las cantidades de flujo de ese gas o de ese líquido. Eso hay que tomar en cuenta y tenerlo muy presente para no poder caer en el error de decir que es lo mismo, sino de diferenciarlos. Entonces vamos a empezar con los que son los sensores de flujo. Los sensores de flujo, como acabamos de decir, también son conocidos como detector de flujo o simplemente interruptor de caudal. Ojo, yo siempre les doy todos los sinónimos o todos los nombres como se los conoce en la industria, porque de repente usted le va a decir, deme un sensor de flujo y no saben qué es, pero le dice, deme un interruptor de caudal, ya, entonces ya pueden saber lo que es. Entonces son dispositivos que, instalados en línea con la tubería, permiten determinar cuando está circulando un líquido o un gas. Estos son de tipo apagado y encendido. Si decimos que son de tipo apagado y encendido, quiere decir que estos sensores son digitales, on-off, 1 o 0, todo o nada. ¿Hay flujo o no hay flujo? Si hay flujo se enciende, si no hay flujo se apaga, o viceversa según cómo nosotros lo configuremos. Entonces, estos determinan cuando está o no circulando un fluido, es decir, estos sensores nos indican la ausencia o presencia del flujo, pero no miden el caudal, es decir, no miden la cantidad de líquido o gas o el volumen de líquido o gas que está circulando por esa tubería. Entonces, como les dije, eso hay que tener presentes en el momento de solicitar o instalar un sensor. Bueno, ¿qué vas a determinar? Vas a determinar si circula o no el fluido o quieres saber qué cantidad de fluido circula. Si solo quieres saber si está circulando o no el fluido, entonces necesitas un sensor de flujo. Pero si quieres determinar cuánto fluido está circulando por esa línea o por esa tubería, entonces necesitas un sensor de caudal. Entonces es lo que se recomienda. Entonces, en los sensores de flujo o interruptores de flujo, que también se los conoce así, existen algunos tipos de sensores de flujo. Vamos a ver el primero, que se llama los sensores de pistón. Este sensor es más común que todos y se recomienda pues para detectar caudales entre 0.5 y 20 litros por minuto. Consiste en un pistón que cambia de posición por el empuje de fluido o del gas que circula por la línea y puede regresar a su posición original por gravedad o por medio de un resorte que viene incorporado dentro del dispositivo. ¿Cómo funciona? Bueno, primero el fluido entra al sensor, el fluido empuja el pistón en la dirección contraria al resorte. Cuando el pistón se aproxima al red switch,
que es un contacto eléctrico, un contacto de láminas, el imán abre o cierra los contactos y de esa manera envía una señal eléctrica sabiendo de que hay presencia de flujo en esa línea, ¿no es cierto? Cuando cesa el flujo, es decir, cuando ya hay ausencia de flujo, ya no hay flujo, el resorte se encarga de mover el pistón a su posición original, como acaban de ver en la animación. Entonces, ese es el sensor de pistón. El siguiente sensor de flujo es el sensor de paleta. El sensor de paleta o compuerta, también se llama sensor de compuerta, es un dispositivo que emplea en su mayoría para detectar caudales superiores a los 20 litros por minuto. Es decir, que el de pistón tiene su límite para flujos, se podría decir, pequeños, mientras que el de paleta, pues ya para flujos más industriales, más pesados, se podría decir. Su mecanismo consiste en una paleta que se ubica transversal al flujo. ¿Qué es lo que se desea detectar? Si ustedes ven, también tiene una flecha que indica la dirección del flujo, porque si yo lo instalo en sentido contrario a la dirección que va a recorrer ese flujo, pues voy a tener una medida incorrecta. ¿Cómo funciona? El flujo empuja la paleta que está unida al eje transversal y que la atraviesa pues herméticamente en la pared del sensor. El movimiento de la paleta prende o apaga un interruptor ubicado en el exterior. El ajuste de la sensibilidad de este sensor se obtiene recortando la longitud de la paleta. ¿Sí? Entonces, es la manera que funciona, sencillo, ¿no? El fluido empuja la paleta y de esa manera yo puedo detectar si existe o no flujo. Si yo necesito que sea más sensible, entonces la paleta le dejo larga. Pero si yo necesito que sea, que detecte ya flujos más fuertes, entonces recorto la paleta. De hecho, esta paleta pues viene con ranuras ya para, se podría decir, quebrar. Y de esa manera pues se podría, en pocas palabras, decir calibrar la sensibilidad del sensor. Otro tipo de sensor de flujo es el sensor de elevación, o también llamado sensor de tapón o sensor de flujo de tapón. Este dispositivo es de uso general, es sumamente confiable y se puede ajustar a casi todos los niveles de caudal. Como ustedes ven, asimismo tiene una dirección de instalación y su funcionamiento es simple. Su mecanismo consiste en un tapón que corta el flujo de circulación. Dentro del tapón surge un eje que atraviesa herméticamente la pared del sensor y así empuja un interruptor ubicado en el exterior y de esa manera pues emite la señal eléctrica de prendido o apagado, es decir, de presencia o ausencia del flujo. Para ajustar la sensibilidad de este sensor se hacen perforaciones. También asimismo viene ya listo solo para poder sacar ciertas tapitas para poder, si se quiere menos flujo de presión o más flujo de presión, según la sensibilidad del sensor, entonces se retira esas tapas o simplemente lo compras en base a el cálculo o en base al conocimiento de cuál va a ser el caudal que vas a trabajar en ese sensor. Muy bien, entonces vamos a continuar y ahora vamos a ver los sensores de caudal. Recuerden, no es lo mismo el sensor de flujo que el sensor de caudal. Flujo y caudal son sinónimos. Literalmente, literalmente significan lo mismo, pero ya industrialmente no es lo mismo un sensor de flujo que un sensor de caudal. El sensor de flujo solo determina si hay o no hay flujo en esa tubería, mientras que el de caudal determina la velocidad, la cantidad, el volumen de fluido que está circulando por esa línea o tubería. Entonces,
los sensores de caudal o caudalímetros, también llamados caudalímetros, y también se les conoce con el nombre de flujómetros. Se encargan de dar una indicación de qué tanto fluido en peso o volumen se está moviendo. O sea, qué cantidad o qué tanta cantidad de fluido está pasando por un determinado punto dentro de un periodo específico de tiempo. Es decir, es un instrumento de medida para medir el caudal o gasto volumétrico de un fluido, o para la medición o gasto másico, que también se llama, ¿no? Másico viene a decir de la masa, de la cantidad de lo que está hecho ese componente. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. Entonces, si lo vemos, ya estos tienen salidas eléctricas y también tienen, muchos de ellos no son instrumentos ciegos como los que acabamos de ver anteriormente, sino que son instrumentos que ya tienen su display o pantalla. Y se podría decir que estos por lo general son, no por lo general, son instrumentos que se podrían llamar, en este caso, pasivos, porque necesitan energía eléctrica para poder funcionar, y son análogos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dos estados como en antes, encendido o apagado, on-off, sino que ellos están midiendo en tiempo real la variación o la velocidad o el volumen o la cantidad de fluido que está circulando por una tubería. Asimismo, tenemos algunos tipos de sensores de caudal, los cuales vamos a ver a continuación. Primero tenemos el flujómetro o caudalímetro electromagnético. Está basado en lo que es la ley de Faraday. La ley de Faraday tiene que ver, ustedes ya han de haber visto en física, o si vieron electrotecnia ya, o electricidad básica, han de haber visto lo que es la ley de Faraday, que tiene que ver con los campos electromagnéticos. Para que haya campo electromagnético, pues se necesita bobinas. Por eso consta de bobinas que crean un campo magnético. Un conductor, lo que atraviesa un fluido, lo cual induce a la diferencia de potencial. Estos electrodos miden la diferencia de potencial y esta velocidad es proporcional, pues, al caudal. Y de esa manera se determina, según la sección de la cañería, la velocidad y el volumen que está atravesando de fluido por esa tubería. Muy bien. Ahora tenemos lo que son los sensores de caudal de tipo turbina o caudalímetros de tipo turbina. Los medidores de tipo turbina se basan en el uso de piezas rotantes que son impulsadas por el mismo flujo, sea gas o sea líquido, como si fueran hélices, y giran a una velocidad proporcional al caudal del fluido circulante. Los caudalímetros a turbinas no son aparatos para medir productos viscosos, ni con arrastre de sólidos, lo que decía el compañero en antes. ¿Por qué? Porque los sólidos podrían perturbar o cambiar o modificar la verdadera medida del flujo que está atravesando por dicho sensor. Entonces, no se recomienda cuando hay arrastres de sólidos o cuando el fluido es viscoso. Luego tenemos los sensores de caudal ultrasónicos o caudalímetros por ultrasonido. Están basados, pues, en la propagación de ondas de sonido y del fluido. Los caudalímetros hay de dos tipos en este aspecto, los que son ultrasónicos, los que se llaman por tiempo de tránsito, cuya la velocidad de flujo se determina por la diferencia entre la velocidad de propagación de la onda de sonido a favor y en contra del flujo. Mientras que también tenemos el caudalímetro de tipo de efecto Doppler, que tiene un generador ultrasónico que emite ondas. Estas ondas chocan con las partículas de líquido, provocándose una reflexión, es decir, un eco, por lo que, midiendo
el corrimiento de la frecuencia se puede determinar la velocidad del fluido y por tanto el caudal instantáneo. Entonces ellos siempre están emitiendo un sonido y están recibiendo un eco. Dependiendo de la velocidad de recepción del eco, de esa manera pueden determinar la velocidad del fluido y el caudal de manera instantánea. Luego tenemos los caudalímetros de desplazamiento positivo. Este tipo de instrumento llena unas cámaras de un tamaño conocido y son volcadas aguas abajo. Contando con el número de cámaras llenadas en un determinado tiempo se obtiene el caudal. Por ejemplo, de este tipo de medidores encontramos los de engranaje, los de lóbulos y los de paletas deslizantes. Entonces, el líquido o el fluido entra a una cámara y se llena allí. Ese líquido fluido hace mover, en este caso, paletas deslizantes y la velocidad con que se mueven esas paletas o la velocidad con que el fluido hace mover esas paletas determina la cantidad de flujo que está pasando por ese sensor y de esa manera pues nos da una medida del flujo o del caudal de ese fluido. También tenemos el caudalímetro tipo Vortex. De acuerdo, este caudalímetro va de acuerdo al principio Vortex. ¿Qué es el principio Vortex? O el principio de Borg-Kármán, que si en una cañería ponemos una obstrucción y medimos la frecuencia a la que se desprenden los remolinos o los vórtices, podemos determinar la velocidad y en consecuencia el caudal. Los caudalímetros Vortex constan básicamente de un obstáculo que se opone al avance del fluido y un sensor determina la frecuencia de desprendimiento de los vórtices y la electrónica pues coge esos pulsos y los convierte en una frecuencia de señal. Y no se está haciendo la animación de esto, de hecho la había cambiado, pero ojo, este obstáculo que ustedes ven aquí es atravesado por líquido que genera remolinos y este sensor que está de amarillo empieza a generar pulsos según cómo lo mueve el remolino y de esa manera esos pulsos los recibe la electrónica del sensor y los convierte pues en una medida de caudal. Donde más rápido se den esos pulsos pues más caudal o más velocidad de fluido van a encontrar y de esa manera pues se determina el nivel del fluido. Los caudalímetros másicos, que estos son los últimos, tenemos de dos tipos. Primero, estos miden la masa, es decir, la cantidad de material o sí, de materia que está hecho ese fluido por una unidad de tiempo. Hay dos tipos, de tipo de Coriolis y de tipo de másicos térmicos. Vamos al de Coriolis. Bueno, se basa en el principio de una fuerza de las fuerzas inerciales que se generan cuando una partícula, en este caso de un cuerpo rotatorio, se mueve con respecto al cuerpo, acercándose o alejándose del centro de rotación. Consta de uno o dos tubos, en este caso en la imagen tenemos de un solo tubo, de uno o dos tubos que vibran en el que se producen fuerzas de distintos sentidos que producen deformaciones, que esas deformaciones son proporcionales al flujo másico, es decir, a la cantidad de masa que está atravesando de ese fluido, y esas vibraciones se traducen en velocidad de fluido según la masa y la densidad, como ustedes pueden ver en la animación, ¿sí? Entonces hay ciertos sensores, cuando el fluido empieza a atravesar esta tubería sensible, entonces empieza a vibrar y los sensores empiezan a detectar esas vibraciones y de esa manera pueden determinar la cantidad de fluido que está circulando por ese sensor. Y luego vamos a los sensores de caudal
másicos pero térmicos. Bueno, esto se basa en la dispersión de calor generado por el fluido, por el flujo de corriente eléctrica a través de una resistencia. La cantidad de calor absorbida por un fluido depende de su flujo másico. Para medir se coloca una resistencia inmersa en el seno del fluido y se hace circular una corriente eléctrica. Esto produce calor. Una RTD, ya vimos lo que era una RTD cuando vimos sensores de temperatura. Una RTD da la temperatura de referencia del fluido. La diferencia de temperatura es el indicador de cuánto flujo másico está circulando. Entonces es más sencillo, ¿no es cierto? Es dos electrodos, un RTD y otro electrodo, que lo que se hace es inyectarle corriente y según el flujo del fluido va circulando por la línea, entonces va generando ciertos pulsos o cierta temperatura en el conductor resistivo, lo cual es comparado con la temperatura de la RTD, y de esa manera se puede determinar la cantidad de flujo másico, es decir, la cantidad de masa o de flujo o de fluido que está pasando por ese sensor. Bueno, y ahí hemos terminado lo que son los sensores de caudal.